Muy buenas tardes. Esta es una actualización de cómo vamos con el tema del coronavirus. Las mayoría de cifras está al 11 de julio y las del mundial pues, están actualizadas hace una hora, del 12 de julio. Entonces, en total, estamos en 12 millones de casos. Estamos ya cada vez el porcentaje o el número de recuperados estamos aumentando. Ya vamos en 58,2% a nivel mundial y el número de muertes está más o menos en 4,4%. En cuanto al número de casos activos, estamos en 4.700.000, de los cuales están en estado crítico 58.994 y tenemos que de esos ya los recuperados están perteneciendo a un 93% con 7.483.000 y fallecidos con un 7% de estos casos cerrados. Bueno, muy bien. Entonces les tengo más información, es algo bien interesante. Seguimos observando estas curvas del número de casos por país porque quiero que ustedes se empiecen a comparar las curvas por cada país. Tenemos que lo que es Reino Unido, España, Italia, Alemania y Francia siguen descendiendo. Ya Reino Unido descendió, ya está en casi como todo en la tendencia de los países europeos. E Irán se empezó a estabilizar, estamos hablando del número de casos. Y observemos Estados Unidos cómo sigue subiendo el número de casos cada vez mucho más alto que su pico, aunque esto no es tan coherente con el número de muertes, porque eso es algo muy importante lo que vamos a observar en el momento. Y es que una cosa de los números de casos es la capacidad que tiene cada país de hacer pruebas. Entonces, entre más pruebas haga, pues mucho más va a tomar a los asintomáticos y ellos son los que están haciendo la diferencia, porque uno empieza a comparar el número de casos con el número de muertes, entonces ahí es donde uno empieza a mirar cómo está en verdad la magnitud del problema dentro del país. Entonces tenemos que en Estados Unidos en la última semana tuvo 390.000 casos, Reino Unido 3.000, España 3.000, Italia 1.400, Alemania 2.400, ¿sí? Francia 3.700 e Irán con 17.000. Entonces, si nosotros observamos por millón de personas de la población, miramos cómo es el comportamiento para poder estar comparando ya entre países el número de casos. Tenemos que Estados Unidos, mire la curva cómo está, mire España cómo se mantiene, mira Reino Unido cómo está, Italia, Irán, Francia, Alemania. Entonces, en esta perspectiva, lo que uno puede estar diciendo dentro del número de casos es que Francia, Alemania e Irán están como en este grupo de países. El otro grupo de países está España, Reino Unido e Italia y Estados Unidos. Pero esto recordemos, ¿no? Es el número de casos por población, o sea, teniendo en cuenta la población de cada país. Bueno, muy bien. Si nosotros empezamos a ver en Latinoamérica, seguimos con estas mismas curvas. Estamos hablando que esta verdecita era Perú, que está disminuyendo, esta como azulito oscuro es Chile, ¿sí? Que también va disminuyendo. Tenemos que este es México, el azulito clarito, y Colombia, nosotros cada vez estamos subiendo más, ¿sí? Y de resto los demás, Argentina también tiene un leve aumento. Y tenemos que los demás países, estamos hablando de Panamá, República Dominicana, Ecuador, ya se encuentran muy estabilizados. Si nosotros incluimos en esta curva a lo que es Brasil, observen la magnitud de Brasil, ¿sí? Y si nosotros incluimos Estados Unidos para que ustedes vean como esa comparación en el número de casos. Y si vemos en la siguiente diapositiva, pues básicamente volvemos a lo mismo, 300.000, 390, Estados Unidos, Brasil 261, Perú 24.000, Chile 21.000, México 43.000, Colombia 31.000, Argentina 21.000 y demás. Y si esto lo trasladamos por población, ojo, podemos estar viendo lo siguiente, ¿sí? Que Chile está por población, es uno de los países que más quizás porque más ha hecho pruebas. Le sigue Brasil, Perú, Panamá, México y después sigue este grupo de pacientes. Argentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana. ¿Mm?
Pero vuelvo y lo repito, el número de casos es un buen indicador, pero lo que más nos indica es la cantidad de número de pruebas que hace el país y de esta manera pues va a tener mayor probabilidad de estar diagnosticando los casos, especialmente los asintomáticos, que son quizás los que más están generando la transmisibilidad. Pero esto no necesariamente se traduce en mortalidad. Esas son dos cosas muy importantes, porque en este momento estamos viendo cómo Latinoamérica empieza a subir y entonces nosotros empezamos a angustiarnos de que cómo estaremos en cifras, etcétera. Y definitivamente lo que vamos a ver a continuación, que es la mortalidad, es lo que quizás muestra la severidad de la infección en cada país. Entonces vamos a hablar sobre el número de muertes en el mundo. Entonces estamos que observemos que Reino Unido era el último que quedaba por bajar, ya cada vez está descendiendo más. Lo que es Italia, Francia, España, Alemania están casi muy controladas la mortalidad. Irán se sigue ya estabilizando, pero Reino Unido está, pues sigue bajando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya los países europeos ya salieron, ya están abriendo, ya están volviendo a reactivarse mucha de su cotidianidad. Y eso es algo muy importante porque allá es donde vamos a nosotros a estar. ¿Que en cuánto tiempo? Latinoamérica, pues ya vamos a mirar. ¿Sí? Pero definitivamente lo importante es ver que hay una vida después de esto, ¿sí? Y que ya estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace 2 o 3 meses. Tenemos que si nosotros incluimos después en esta siguiente, Estados Unidos, ¿se acuerdan como ustedes veían? Como el número, el pico que veía uno de casos, fíjense cómo Estados Unidos se ha mantenido. A pesar de esa gran cantidad de diagnósticos, miren cómo Estados Unidos se ha mantenido en mortalidad. En la última semana, Estados Unidos solamente tuvo 4.663 muertes. Digo solamente, pues comparado con estos picos que estábamos acá viendo. El Reino Unido 519, Italia 105, Francia 111, España 18, Irán 1.187, Alemania 50. Entonces fíjense cómo cada vez se está manteniendo esa curva y que a pesar de que todo el mundo decía, no, que el rebrote, que dice más, fíjense cómo la mortalidad se sigue manteniendo muy en el descenso o levemente estable. Y esto nos quiere decir que vamos absolutamente pues digámoslo así, bien, evolucionando bien en el mundo. Por eso es coherente con las cifras anteriores que cada vez se van aumentando el número de recuperados, como el número de muertes también va empezando el porcentaje a disminuir. Y volvemos a lo mismo. Si nosotros empezamos a comparar por población la mortalidad, miren esto. Reino Unido, el número 1, España número 2, Italia número 3, Francia, Estados Unidos, Irán, Alemania. Entonces observemos que por población estamos hablando que el Reino Unido quizás fue uno de los países más afectados. Ellos le apostaron mucho a la vacuna, por eso es que el grupo de Oxford está trabajando incansablemente y vamos a observar a ver qué va a pasar allí. Bueno, esta página se llama Our World in Data. Ya les voy a indicar cuál es la página como tal, la dirección. Y si nosotros miramos a Latinoamérica, miremos esta curva que es México, miramos esta curva que es Perú, miramos esta curva que es Chile y miramos esta curva que es Colombia. De resto, los demás países se encuentran todavía muy estables en la parte de abajo. Si nosotros incluimos a Brasil, miren Brasil cómo está. Brasil en la última semana 7.200, México 4.348, Perú 1.274, Colombia 1.177, Chile 730, Chile ya está bajando su mortalidad, Argentina 312, República Dominicana 89, Panamá 165. Y volvemos a lo mismo. Entonces nosotros comparamos cómo está Estados Unidos, ¿sí? Fíjense cómo está Estados Unidos, Chile, aquí no alcanzó a salir, Perú, Brasil, miren México cómo va subiendo, miren Ecuador, ¿sí? Todos por población, sigue Panamá y nosotros estamos aquí en Colombia, al lado de República Dominicana y Argentina, ¿sí? Estas son informaciones muy importantes para que nos podamos entender bien cómo nos está yendo en comparación de la región.
Y si nosotros empezamos a ver, simplemente como para tener un número claro, concreto, no solamente viendo en la gráfica, observamos que la mortalidad por 100.000 habitantes de cada país es Reino Unido, 67 personas se murieron por COVID por cada 100.000 habitantes. Le sigue España con 60 muertes, Italia con 57, Francia con 45, que está muy cerquita, Estados Unidos 41, Irán con 15, Colombia, vamos con 11, Alemania con 10,99, Rusia con 7,75 y la India con 1,64. Y si miramos nosotros en Latinoamérica, Estados Unidos va en 41, Chile en 36, Perú en 36, Brasil en 33, Ecuador con 29, México con 27, Panamá con 21 y nosotros Colombia en 11,16. República Dominicana 8,53, Argentina 4,05. ¿Sí? Entonces, estamos bastante bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que pues para mí este es un mensaje que tiene que ser lleno de optimismo de que lo estamos, que vamos bien, ¿sí? Que podemos hacerlo mejor, listo, pero para eso necesitamos y podemos cambiar la historia ahora, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien. Entonces, Colombia, tenemos que para el día del 11 de julio teníamos 145.362 con 3.942 muertes, con una tasa de letalidad seguimos con 3,5 y un porcentaje de positividad 18,8. Hace unas semanas estábamos en 13% de positividad, ahora vamos en 18. ¿Eso qué significa? Que cada vez estamos haciendo más pruebas, entonces pues obviamente por eso el número de casos está aumentando. Y obviamente también estamos en este momento empezando a estar viviendo el tema del pico y por eso es que quizás también la curva de muertes está siguiendo, pues está aumentando, pero eso en comparación a todo lo que hemos trabajado vamos muy bien. Entonces, tenemos que nosotros aquí en Colombia, solamente para que miremos la curva, cómo va subiendo, sigue subiendo, ¿sí? Los expertos vuelven y lo dicen, vamos a estar quizás hasta agosto o hasta septiembre. Ahora tenemos, por ejemplo, en Bogotá y en diferentes ciudades van a empezar a hacer cierres por localidades o por barrios. Eso quizás nos va a frenar un poco, no tanto el diagnóstico del número de casos, sino también el número de muertes, que es lo que se logra querer. Ese es el objetivo, pero la gran dificultad es que nos vamos a seguir extendiendo en tiempo. ¿Mm? Pero vuelvo y se lo repito, estamos más cerca del final que como estábamos en marzo. Entonces, por favor, ánimo, no quiero que empecemos a generar la cultura del miedo, sino al contrario, vamos bien y simplemente lo que nos toca es volver a los mismos cuidados que estamos llevando. Este es el número de casos y este es el número de muertes. ¿Mm? Mírense la curvita. Ese ya es el número total para que ustedes miren la curva, el número de casos día, y ese es el número de muertes diarias. Y este es otra de mis diapositivas importantes porque estamos viendo con datos del Instituto Nacional de Salud, ¿sí? O sea, datos oficiales, en los cuales volvemos a seguir que tenemos un 90% de los pacientes que ya se recuperaron o están en casa. Y por eso es que entre más pruebas se haga es para poder coger mucho más a los asintomáticos y poder aislarlos y poder tener un control de su transmisibilidad. Entonces los datos importantes, fíjense, 3,5 son los que se murieron, 5,2 son los que están hospitalizados y 0,6 los que están en unidad de cuidados intensivos. Anteriormente, hace unas semanas estábamos en 1, ¿sí? En un por ciento. Ya cada vez estamos bajando, ¿sí? Y ustedes se van a preguntar por qué razón entonces estamos hablando con todo el tema de los casos de UCI. ¿Sí? Ya les voy a mostrar una diapositiva bastante interesante con datos oficiales de los casos confirmados. Obviamente hay un porcentaje de casos sospechosos y hay otro gran porcentaje de ocupación de UCIs que son por otras patologías que usualmente cardiovasculares, neurológicas, quirúrgicas, pues que requieren unidad de cuidados intensivos que no necesariamente son COVID. Bueno, muy bien. Esto es en números absolutos de lo que vamos
desde el 24 de mayo, cada semana, cómo va creciendo: 31 de mayo, 7 de junio, 14 de junio, 21 de junio, 27 de junio, 4 de julio, 11 de julio, cómo vamos. Sí, por ejemplo, en el total general, en el 24 de mayo estábamos en 20.177 casos y ahora vamos en 145.362. O sea, casi ya un mes y unas semanitas, casi pues, ya vamos a completar 2 meses y hemos tenido ese crecimiento. ¿Eso cuánto corresponde? En cuanto, por favor, yo lo único que quisiera en esta diapositiva, que no, pues que ustedes ven una cantidad de barras, pero solamente quiero ser muy honesto con ustedes de cómo estamos sacando los datos y me gustaría mucho observar el tema de fallecidos, ¿sí? Que básicamente estamos creciendo semana a semana entre un 25, 26%, un 30% para estar en un total general en un 31% de crecimiento semanal. Si ya empezamos nosotros a tener esta información, ya podemos empezar a generar una proyección. Lo mismo en total general, ¿sí? Ya estamos hablando de un 33% en el cual pues estamos creciendo. Pero si ustedes empiezan a dar cuenta, cada vez estamos creciendo más poquito. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente anteriormente estaba mucho acelerado y que quizás en unos 2 semanas o máximo 3 semanas ya estaremos llegando al pico. Ojalá que lo lleguemos y eso solamente depende de nosotros, de nuestro cuidado, de nuestra responsabilidad. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, las mismas porcentajes de regiones prevalentes en Colombia, que no vale la pena repetir. Entonces tenemos que en la actualidad, por ejemplo, la SUSI en Bogotá hay 151 pacientes confirmados. Esto es una información de la Secretaría de Salud, pero hay unos 853 de casos probables, ¿sí? Que esos 853 casos probables, pues toca tratar de mirar cómo son, cuántos en verdad si son sospechosos de COVID o no, cuántos ya se les descartó, cuántos son de otras patologías, etcétera. ¿Sí? En este momento hay un 87.2% de ocupación. ¿Sí? Ellos dicen que COVID, pero bueno, pero eso son informaciones que falta detallar un poco más y abrir con mucho más, con más lupa para poder empezar a mirar esto. Y esta es la diapositiva que yo les quería mostrar. Ese es el número de camas UCI por departamento que está establecido con casos diagnosticados de COVID. Tenemos el número 1, Valle del Cauca, 192, Bogotá, Distrito Capital, 147. Ustedes veían que decíamos en la anterior que eran 151 casos. Bueno, 3 casos que están ahí volando, no se sabe cuál es el que está más ajustado. Barranquilla 117, Atlántico 95, Antioquia 53, Córdoba 53, Cartagena 51, Nariño 30, Chocó 28, Buenaventura 20, Cauca 20, Cundinamarca 20, Sucre 17, Santa Marta 11, Bolívar 10 y Risaralda 10 y ahí siguen las menores. Entonces, esto a mí lo que más me importa es que efectivamente hay una ocupación de pacientes por COVID, ¿sí? Pero también hay una ocupación por otras patologías. Entonces, tenemos que tener esto mucho cuidado de poder estar teniendo el pánico que definitivamente todos los pacientes que están ocupando las camas en UCI son por COVID y no es así. ¿Mm? Entonces hay unos ingresos de por UCI de personas con otras patologías y que lo que significaría es entrar a detallar por cada departamento, por cada ciudad, cómo es, cuánto es en verdad la ocupación del COVID. Y yo lo que les quiero mostrar es que estos son pacientes de COVID, ¿sí? Que están tomados del Instituto Nacional de Salud esta información. Entonces, ¿qué? Lo que yo quiero expresarles en este momento es que tenemos que no solamente ver este virus como alguien malévolo ahí que nos está esperando en un callejón sin salida y que nos va a coger y nos va a infectar y etcétera. Yo pensaría que tampoco no es para sentirnos así, que ya tenemos el agua hasta el cuello, que estamos ya, mejor dicho, viendo en las últimas. No, para eso les hice las comparaciones. Y es que lo que yo quiero es que esto lo tenemos que mirar con mucho optimismo, con mucha fe, con mucha tranquilidad y responsabilidad. Lo digo esto porque para eso les mostré cómo nosotros íbamos en comparación a la región, ¿sí? Cómo íbamos nuestra tasa de mortalidad, cómo íbamos bastante bien. Y esos son datos muy alentadores porque como que lo sitúan en el contexto de cómo vamos. Claro, entonces uno observa noticias, uno ve
que estamos en confinamiento, no solamente nosotros en Colombia, en muchos países de Latinoamérica estamos en confinamiento sectorizado, que es lo que mismo que está sucediendo en Australia, por ejemplo. ¿Sí? Pero que esto no quiere decir que definitivamente estamos ante un caso mortal, ¿no? Simplemente estamos ante un caso de una enfermedad infecciosa, que si nosotros empezamos a observar, yo sí pienso que el virus empieza a cambiar y empieza a volverse no menos infectante, pero sí menos severo. Y en verdad está, pues observamos, ¿no? Ustedes pudieron observar la curva de Estados Unidos de ascenso de los casos, pero la mortalidad sigue descendiendo. Entonces, esas son cosas muy importantes y definitivamente quiero dejarles esto, ¿no? Creer que todo tiene solución no es optimismo, eso no es optimismo, eso es un talento. Y Colombia y Latinoamérica somos seres de mucho talento, ¿sí? Sabemos que tenemos dificultades en el sistema de salud, en el acceso, en el tema de la economía, tenemos mucha economía informal, etcétera, pero también tenemos que empezar a crear juntos, ¿sí? Esta solución. Esto no se soluciona solamente que yo esté diciendo que debemos seguir el distanciamiento, todo el tema, sino porque todos tenemos que seguir generando una autoconciencia. Y entre todos, y no solamente es juzgar con el dedo diciendo, no, es que ustedes no se cuidan, es que no, pues hay muchas particularidades, hay muchas familias que no tienen las mismas quizás economías que uno pueda, facilidades que uno pudiera tener. Hay muchas familias que quizás están viviendo 5 o 6 personas en un solo cuarto, que tienen que compartir un solo baño con 3 o 4 familias más, que quizás no tienen tantas mudas de ropa para estar lavando la ropa, que quizás un tapabocas tiene el mismo tapabocas desde hace 20 días, qué sé yo. Tenemos que también generar esa particularidad, esa empatía y acordémonos que entre todos podemos construir este mundo mejor. Recordemos, la cura la tenemos nosotros en nuestra mano, todavía no tenemos la vacuna todavía, pero sí tenemos la posibilidad de autocuidado. El autocuidado es el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, cómo estamos saliendo de casa, cómo estamos llegando de casa, ¿sí? Y también, por favor, la nutrición de entre eh, una nutrición balanceada, sin muchos alimentos procesados, tratando de dormir bien, tratando de hacer ejercicio, etcétera. Yo creo que nos va a aumentar mucho la posibilidad de un mejoramiento y un enfrentamiento a no solamente subir nuestras defensas, sino a tener un equilibrio y un balance en nuestra vida, pues para que esta situación difíciles podamos aprender y hacer unos resilientes, es decir, que podamos eh, transformar estas situaciones difíciles en una oportunidad de mejoramiento de nuestras prioridades, de mejoramiento en entretejer nuestras realidades familiares, sociales, de país, económicas, etcétera, y que eso redunde en un mejor resultado. Entonces, definitivamente, vuelvo y les repito, esta diapositiva me gusta mucho porque tenemos que, a pesar de que estemos tristes y que a pesar de que estemos en algún momento ya cansados, estemos absolutamente hasta acá de tanto confinamiento, eh, necesitamos ser fuertes, ¿sí? Y necesitamos ser fuertes con mucha valentía. ¿Mm? Entonces, tenemos que seguir aguantando. Cuando digo aguantando es de una forma como son 2 semanas, 3 semanas más, y entonces tenemos que fortalecernos mucho. Bueno, entonces, mis queridos amigos y amigas, un gran abrazo, mucho ánimo, mucho optimismo, mucha fuerza. Y acordémonos que estamos bastante bien en comparación con lo que ese peor escenario que estábamos viendo hace unos meses, estamos bastante bien y yo creo que solamente ya nos falta un poquitico más de resistencia, de poder transformar, de paciencia también para transformar esta realidad y que ya volvamos no necesariamente a tener la misma vida que teníamos antes, pero una mejor, ¿sí? Una mejor no con tantas carreras, y sobre todo valorando mucho más lo que es nuestra familia, lo que es nuestra salud, lo que es nuestra economía, lo que son nuestras prioridades. Entonces, un abrazo, se les quiere mucho y bueno, y ánimo.